Muy buenas tardes, respetados estudiantes. Espero que todos estén muy bien. Por favor, confirman si me pueden ver mi pantalla, si están tranquilos. Buenas Bien. tardes, profe. Yo Bueno, aún no la profe. veo, Buenas te tardes, escucho entrecortado. Ya, profe, ahora sí Listo. se ve. Ya se ve y ya me escuchan mejor. Sí, Listo. Me alegra, bueno, me alegra que estén bien. Vamos entonces a hacer esta clase del día de hoy, que es una clase básicamente de ejercicios, porque pues ya hemos visto como lo fundamental del movimiento unidimensional, esas definiciones de desplazamiento, velocidad, velocidad media, velocidad promedio, aceleración. Durante la clase pasada vimos un poco sobre el movimiento uniformemente acelerado, entonces lo que vamos a hacer es empezar a hacer ejercicios para ver qué tanto estamos entendiendo todo esto, si lo podemos aplicar y con eso pues practicar un poco durante la clase. Bien, entonces de vez en cuando ustedes pues van a resolver algo que yo ponga acá como ejemplo, otro lo va a resolver. Sí, la idea es que trabajemos como una sesión de estudio para que vayamos practicando un poco. ¿Listo? sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, bueno, la clase pasada, digamos el lunes, habíamos hablado pues de todas estas definiciones y que había que tener cuidado, digamos que había algunas cantidades que eran vectores, o sea que el signo importaba. Básicamente la única que no era un vector que habíamos visto era la distancia total recorrida, ¿cierto? Si una partícula va y vuelve, tiene un vector de desplazamiento nulo, pero su distancia recorrida pues no es cero. Entonces, eso es como la única diferencia que hay que tener en cuenta. Y durante la práctica, digamos que la clase práctica de laboratorio, vimos lo del movimiento uniformemente acelerado. Entonces vamos a hacer un recorderis de eso porque básicamente todos los problemas que vamos a tratar de resolver en lo que sigue se van a hacer pues digamos, utilizando este concepto, el movimiento uniformemente acelerado. Entonces, de lo que obtuvimos en la clase pasada, nosotros llegamos a lo siguiente. Voy a poner acá como la fecha de hoy, creo que hoy ¿qué día es? 4 de febrero. Sí, profe. Sí, listo, gracias. Entonces, 4 de febrero. Entonces, ¿cuál es la idea? Recordemos primero que si hay movimiento uniformemente acelerado, es decir, si la aceleración es constante, esto no quiere decir que tiene que ser positiva, ¿sí? Constante quiere decir, cuando algo es constante, quiere decir que no cambia en el tiempo. Constante, entonces, quiere decir que la derivada de la aceleración respecto al tiempo, pues tiene que ser cero. Eso es lo que significa matemáticamente constante. Constante quiere decir que no cambia en el tiempo. Entonces, cuando sucede esto, nosotros dedujimos la clase pasada las siguientes expresiones. Teníamos que la posición, como estamos hablando de una sola dimensión, pues solo voy a poner x. X en función del tiempo o x final va a ser igual al x inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Ese era como nuestro primer resultado. Eso fue lo que obtuvimos la vez pasada. Y recordemos que el valor de x sub 0 va a depender de en dónde coloquemos nuestro sistema de coordenadas. Aquí implícitamente en este punto está nuestro sistema de coordenadas. Entonces uno normalmente trata de poner ese sistema de coordenadas, el origen de ese sistema de coordenadas, pues en donde esto valga cero, pero pues no siempre se puede y no importa. Realmente usted lo pueden poner en un sitio o en otro, simplemente lo que va a cambiar este valor de x sub 0, pero todas las cosas les van a dar igual, porque la física al final no debe depender de en dónde ponemos nuestro sistema de referencia. Entonces este era el primer resultado. El otro resultado era que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. ¿Ok? Eso era como el otro resultado. Y hay una que no nos vamos a poner a deducir acá. A ver si no hay más acá, sí. Hay una que no nos vamos a poner a deducir, que es la siguiente, que ustedes también de pronto la pueden recordar ahí de su memoria alegre o traumas, no sé, que era esta por delta X. ¿Sí, sí les parece conocida esta expresión, la 3 o no? ¿O Sí, nunca la sí. ven? ¿Sí? ¿Y es por un trauma o por una memoria normal? Normal, no sé.
Ah, bueno, listo. Entonces, nosotros básicamente tenemos estas tres expresiones. Esas tres expresiones son como nuestra cajita que utilizamos cuando estamos hablando de movimiento uniformemente acelerado. Esas tres expresiones son las que nos permiten resolver absolutamente todo. Nosotros simplemente tenemos es que darle significado a qué es x sub 0, qué es d sub 0, qué es a en cada uno de los problemas. ¿Listos? Eso entonces digamos que va a ser nuestra caja de herramientas, pero más allá yo quiero que ustedes analicen también algo importante. Eso es importante a veces verlo, y es, por ejemplo, estas dos ecuaciones tienen el tiempo implícito. Entonces, si a mí me están preguntando un cuándo, ¿sí? ¿Cuándo no sé qué cosas? O si a mí me dan el tiempo y me piden un dónde, que será el X, o sea, es decir, cuando yo tenga que manipular el tiempo de alguna forma, pues yo tengo que remitirme, o sea, lo más fácil sería utilizar la ecuación 1 la 2. Pero si a mí no me dan el tiempo, si a mí me dan solamente como distancias, como ven acá, ¿sí? Y velocidades, entonces nosotros estaremos utilizando solamente la ecuación 3. Es decir, yo lo que les quiero decir acá es lo siguiente. No es que esté mal utilizar la ecuación 1 y la 2 cuando no les den el tiempo. Está bien. Lo que pasa es que van a tener un montón de álgebra. La ecuación 1, por ejemplo, si ustedes tienen que despejar un tiempo para meterla en la ecuación 2, miren que la ecuación 1 es una ecuación cuadrática. Entonces tienen que salir dos tiempos. Y entonces tienen que interpretar cuál es el tiempo que tiene sentido y todo ese tipo de cosas. ¿Está bien? Entonces, simplemente lo que les estoy dando es un consejo, como que primero analicen qué les están pidiendo y de pronto de ese análisis sale que solamente con la ecuación 3 pueden resolver su problema y hacen menos álgebra. No es que esté mal haciéndolo con la 1 y la 2 en esos casos, simplemente van a tener que hacer más álgebra, pero normalmente uno sabe que entre más ecuaciones si tenga que resolver yo, entre más pasos tenga que hacer, es más probable que me equivoque, ¿cierto? Eso nos pasa a todos. Entre más pasos matemáticos tenga que hacer, es más probable que me equivoque. Entonces, pues bajemos esa probabilidad primero analizando muy bien qué es lo que me están preguntando para de esa manera tratar de planear una forma en la que yo haga la menor cantidad de pasos posibles. La otra cosa importante es, recordemos que como x sub 0, b sub 0 son como condiciones iniciales, pero finalmente vienen de vectores, como el vector posición inicial, vector velocidad inicial, y la aceleración también viene de un vector. Lo que ponemos acá no son promedios, sino que son instantáneos. Entonces, van a depender de los ejes coordenados. Entonces, yo les voy a poner aquí dos ejemplos. Miren, voy a poner una aceleración en azul, una aceleración que va hacia la izquierda. Y voy a poner dos ejes coordenados. Voy a poner uno morado, en donde voy a decir que el X positivo va hacia la derecha. ¿Listo? Y voy a poner uno, no sé, naranja, donde voy a decir que el X positivo, bueno, pongámoslo allá arriba. Voy a decir que el X positivo va hacia la izquierda. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes si están hablando del, si estamos, digamos, describiendo todo con un sistema de coordenadas como el morado, ¿qué signo tendría la aceleración en el morado? Si el positivo Negativo. va para la derecha y el... Pues perfecto, sí. O sea, la aceleración aquí voy a decir que tiene un valor de 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, observen, y así como dijo él, que está bien, como la aceleración va para la izquierda, pero yo escogí en mis ejes normales, en el eje morado, pues escogí que el positivo va para la derecha, o sea, ese es el tradicional. El valor de la aceleración en los ejes morados serían a igual a menos 2 metros sobre segundo cuadrado, pues porque va apuntando hacia la dirección negativa de mis ejes. En cambio, si yo escojo mis ejes como los amarillos, como lo que tengo acá, este va a ser mi eje, o sea, voy a escoger positivo todo lo que va hacia la izquierda. ¿Qué valor tendría mi aceleración en el caso de los ejes amarillos donde todo lo positivo va hacia la izquierda? ¿A igual a cuánto? A más 2. A más 2 metros sobre segundo cuadrado. En ambos casos tienen la misma magnitud, pero miren que el signo cambia. ¿Pero por qué cambia el signo? Cambia por los ejes que yo escogí para mi problema.
Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, es muy, pero muy importante que ustedes primero escojan los ejes, desde dónde arrancan las cosas, cuál es el origen y también hacia dónde apunta lo positivo. Y les hago mucho énfasis en eso porque es que a veces no se hace suficiente énfasis en eso, ¿sí? Es muy importante que ustedes primero, antes que nada, escojan sus ejes coordenados y, como les dije, los resultados no van a depender de eso en general, entonces ustedes pueden escogerlos donde sea más fácil, ¿sí? Entonces ustedes pueden escogerlos que el positivo vaya para abajo, que arranque desde la altura de algo, sí, no importa, ustedes pueden escogerlos como ustedes quieran. Lo único es que una vez escogidos los ejes, los signos de sus variables pues tienen que ser correspondientes a sus ejes, ¿ok? Eso es lo más importante. Entonces, paso fundamental, identificar primero el origen de sus ejes, sentido positivo de sus ejes, y segundo, pues si estamos en movimiento uniformemente acelerado. Si ustedes no están en movimiento uniformemente acelerado, pues esto que tenemos acá no existe. Hay otro movimiento especial que se llama el movimiento rectilíneo. Seguramente ustedes lo recuerdan. ¿Alguien recuerda cuál es la característica del movimiento rectilíneo? Uniforme. La velocidad es constante. Excelente. Sí, la universidad, la universidad. La velocidad es constante. Eso quiere decir que la aceleración es cero, ¿sí? Pero miren que si la aceleración vale cero, pues es como una aceleración constante, igual a cero, ¿cierto? O sea, esto lo que nos quiere decir es simplemente pongan a igual cero en las ecuaciones originales que tenemos allá arriba. Entonces, ecuación uno, a igual cero. Entonces, x es igual a x sub cero más b sub cero por t. ¿Listo? Ecuación 2, pongan a igual cero. Velocidad final es igual a velocidad inicial. Eso es precisamente movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad no está cambiando, ¿listo? Y la ecuación 3 pues vuelve a reducir a la misma ecuación 2. Entonces, si ven que, digamos, si uno entiende cómo utilizar las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, pues también tiene ahí descrito el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? No son cosas nuevas, es la misma vaina. Y aquí viene de pronto la interpretación geométrica, de pronto es así en este movimiento rectilíneo uniforme. Aquí lo único que varía con el tiempo pues es la posición, ¿cierto? Entonces, si uno hace una gráfica de X en función del tiempo, pues esta cosa le está diciendo a uno que eso le tiene que dar como una línea recta, supongamos que es una línea recta así, que va creciendo en el tiempo, donde este punto de corte pues es la posición inicial, X sub 0, y la pendiente pues es lo que multiplica el tiempo, que sería pues la velocidad inicial. ¿Listo? Entonces, digamos que yo a partir de unos datos numéricos, calculando la pendiente, pues podría tener esto. Esto es el movimiento rectilíneo uniforme. En cambio, el movimiento uniformemente acelerado es un poquitico, pero un poquito nomás, un poquito más complejo. Yo digamos que voy a pintar acá la velocidad en función del tiempo y voy a pintar acá la posición, opa, sí, la posición en función del tiempo. Entonces, en este caso, la que me da línea recta es la velocidad. Miren, es esta ecuación, esa es la que me da línea recta porque el tiempo aquí está la 1, ¿sí ven? Esa es la que me da línea recta, entonces aquí esto me daría la velocidad inicial y la pendiente sería aceleración. Y como la aceleración es constante en el movimiento uniformemente acelerado, pues la pendiente tiene que ser constante. Y en cambio, cuando yo miro la ecuación uno, que es la ecuación de la posición, pues eso me da como una parábola. Esa parábola puede ir hacia arriba o también puede ir hacia abajo. Esta sería para aceleración positiva y esta sería para aceleración negativa. ¿Sí? Que miren que la aceleración acá es la que está multiplicando el término t al cuadrado. Entonces, si yo multiplico por un número positivo, pues esa parábola abre hacia arriba. Y si multiplico por un número negativo, pues esa parábola abre hacia abajo. Entonces, estas interpretaciones son importantes. Y si yo a ustedes les hiciera una gráfica como la siguiente, les digo, miren, la velocidad en función del tiempo de un cuerpo es así. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que eso es movimiento uniformemente acelerado o que eso es movimiento rectilíneo uniforme? ¿O que no es ninguno de esos? ¿Cómo lo clasificarían? Pues ninguno, ¿no?
Ninguno, ¿cierto? Porque, primero, movimiento rectilíneo uniforme no puede ser porque la velocidad está cambiando, ¿cierto? Obviamente, a medida que pasa el tiempo, pues la velocidad está tomando valores diferentes. Entonces, no es movimiento rectilíneo uniforme. Y tampoco puede ser movimiento uniformemente acelerado. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser movimiento uniformemente acelerado siendo que pues hay aceleración? Porque la aceleración no es constante. No es constante. Muy bien. Ajá, muy bien. La aceleración no es constante. Miren, recordemos de nuevo que en una gráfica de velocidad en función del tiempo, la aceleración es la pendiente, porque recordemos que la aceleración pues es de v de t. Como en este caso yo pinté una línea recta, pues la pendiente es constante, porque es una línea recta, está constantemente inclinada. Pero acá abajo, miren que recordemos de nuevo que la aceleración es de v de t, o sea, es la pendiente. Entonces miren que aquí la pendiente empieza como horizontal, aquí va creciendo así, aquí va creciendo así, ¿sí ven? Entonces miren que la aceleración está cambiando en el tiempo. O sea, si yo hiciera una gráfica de la aceleración en función del tiempo, no me va a dar una línea horizontal, que será movimiento uniformemente acelerado, sino que la aceleración como que está cambiando, ¿cierto? Como que está aumentando en el tiempo. Entonces este no es un movimiento uniformemente acelerado porque la aceleración está cambiando. Tendré que olvidarse también de ese tipo de análisis. Y eso, digamos, realmente, esto es el resumen de la cinemática unidimensional. Entonces, quiero de pronto que lo miren y me digan si yo les mando este PDF al final, no tienen que tomarle foto, aunque si le quieren tomar para los ejercicios, pues bueno, pero, pero quiero es que me digan si vamos bien o si hay alguna duda ahí o si hay que reexplicar alguna cosa antes de continuar. Y no se frenen, ¿no? Cualquier pregunta, así sientan que es boba, es importante. Lo más probable es que si ustedes tienen una duda, la consideren boba. Y no son bobas. Es bobo más bien no hacerlas. Entonces pueden preguntar tranquilos. Pues yo creo que por ahora todo bien, profe. Listo. Bueno, muchas gracias. Entonces, yo creo que ya arranquemos de una vez con empezar a hacer algunos ejercicios. Eso es lo mejor. Yo siempre que empiezo a hacer estos ejercicios matemáticos dimensional, yo siempre vuelvo a escribir esas ecuaciones 2 y 3 y el movimiento es uniformemente acelerado para simplemente, pues sí, para aprendérmelas y ya, y saberlas usar. Entonces voy a pasar a otra presentación. Y hay dos talleres, bueno, hay hartas cosas que quiero mirar hoy. Vamos a mirar como 3 presentaciones sacando ejercicios al azar. Aquí aprovecho para darles un consejo. Normalmente, cuando uno empieza a estudiar, ustedes se han dado cuenta que digamos, los libros tienen como unas secciones en los capítulos. Entonces, uno tiende a cometer un error, me parece a mí, y es como yo primero hago la primera sección, son 6 secciones del capítulo, hago la primera sección y hasta que no acabe, no paso a la segunda. Y eso muchas veces es mala idea, porque uno, pues primero, tiene poco tiempo para estudiar, ¿sí? Por lo que sea, porque se organizó mal, porque lo está haciendo tarde, lo que sea. Y segundo, se cansa, uno se cansa. Entonces, si ustedes solo se dedican a hacer la primera sección, probablemente se gastan todo el tiempo de estudio en la primera sección y les faltaron 5 secciones. Entonces, estudiaron muy bien una sección, pero les faltó estudiar las otras 5 y cuando van a presentar el examen les pasa lo feo, ¿no? Que es estudian mucho y les va mal. Sí, porque si solo estudiaron una sección de 6 muy bien, pues solo van a sacar un sexto de lo máximo, porque pues el resto no lo dominan muy bien. Entonces lo que uno debe hacer es lo contrario para no sentirse tan frustrado. Uno escoge como 2 problemas de la primera sección, 2 problemas de la segunda sección, 2 problemas de la tercera sección y así, aunque no está estudiando a profundidad todas las secciones, sí las está enlazando todas. De hecho, incluso uno a veces estudiando la tercera sección entiende cosas de la primera, por ejemplo. Entonces más bien uno hace esa ronda, pocos ejercicios de cada sección y vuelve a empezar. Y va guardando los ejercicios que le hayan costado para preguntarlos en una monitoría. Y eso quiere decir es, ustedes también tienen que controlar su tiempo. Ustedes no se pueden demorar una hora haciendo un ejercicio, porque es que ese tiempo no lo van a tener disponible y uno tiene que entrenar el tiempo. Le entrena el... Y segundo, también le demuestra qué es lo que no está entendiendo. O sea, si uno lleva una hora haciendo un ejercicio, eso hay que preguntar. Hacia media hora había que guardar ejercicio y seguir con otro y preguntar. Entonces les recomiendo eso, siempre como ir saltando de a dos en dos o lo que ustedes quieran, pero no quedarse solo en una sección.
porque de otra manera pues van a entrar en esa parte, esa frustración de que estudian mucho, pero no es eficiente, ¿sí? Es decir, ustedes tienen tiempo limitado para estudiar, háganlo de la forma más eficiente posible. Entonces, bueno, voy a abrir una primera presentación acá y vamos a hacer un par de ejercicios. Estos, como dice ahí, esta en particular es la única que no tiene respuestas, ¿sí? Pero, bueno, no importa, digamos, las vamos a sacar nosotros acá. Entonces, empecemos con esta, de una vez. Está en español, entonces léanla, por favor. Eso es muy maluco que a uno le lean las presentaciones. Eso es ser mal expositor, en mi opinión. Entonces, léanla ustedes y ya la vamos a hacer entonces. Podría subir un poco la pantalla para ver toda eso, profe, gracias. Gracias. Entonces, tenemos la posición en función del tiempo. Entonces, siempre ustedes miren, por favor, los ejes. Entonces, en este caso tenemos posición en metros, tiempo en segundos. Listo, ya digamos, no hay que cambiar unidades al final. Pero también de una vez nosotros tenemos que identificar qué significado tendría la pendiente en cualquiera de estas curvas en estos dos ejes. ¿La pendiente qué es? La velocidad. La velocidad. La velocidad, ¿sí o no? Recordemos, la pendiente es la derivada y la derivada de la posición en función del tiempo es la velocidad. Eso es lo primero. Y también a veces cuando son líneas rectas es bueno mirar la interpretación del punto de corte. Y pues el punto de corte seguramente va a tener que ver con posición inicial. Posición inicial, perdón por la letra. Entonces, esos, digamos, ya sabemos de dónde sacar información. Entonces ahora dice, encuentre la velocidad promedio en los siguientes intervalos, de 0 a 2. ¿Cómo harían eso? ¿Cómo harían para sacar la velocidad promedio siendo que es una pendiente? Y se los piden entre 0 y 2. ¿Cómo se haría eso? La diferencia entre las distancias, digamos, el 10 menos el 0 y sobre el tiempo, o sea, sobre 2 menos 0. Ujú. Claro, recordemos que por definición, y aquí casi siempre es, casi que no hay que pensar, es mirar la definición, es el vector de desplazamiento sobre el tiempo, ¿sí o no? Y recordemos que esa notación delta quiere decir final menos inicial, final menos inicial. Entonces, en la primera parte, en el A, sería simplemente la velocidad promedio sería, ¿cuál es la posición final en el tiempo t igual 2? Pues 10 metros, entonces sería 10. Menos la posición inicial en t igual 0, pues que es 0, dividido, tiempo final pues es 2, tiempo inicial es 0, entonces esto al final nos va a dar 10 sobre 2, que es pues 5. ¿Listo? Metros sobre segundo, porque esas son las unidades de nuestros ejes. Entonces, de esa manera ya tenemos nuestra velocidad promedio en ese primer intervalo. Ahora, de 0 a 4. Ahora, díganme ustedes qué escribo. De 0 a 4. ¿Cuál es la posición final en 4? En 4 segundos. 5 metros. 5 metros, muy bien. 5 metros. Y me están pidiendo respecto a 0, ¿listo? Entonces, la posición inicial es 0 metros dividido entre 4 segundos menos 0 segundos. Entonces, al final esto nos va a dar 5 cuartos. Sin calculadora, ¿cuánto es 5 cuartos? 1.25. 1.25, ajá. Listo, metros sobre segundo. Bien. La C dice velocidad promedio entre 2 y 4 segundos. Háganlo ustedes rápidamente y me dicen cuánto da. 5 menos 10. ¿Cuánto, perdón? Ah, o sea, ¿el resultado o el Sí. procedimiento? Ah, bueno, listo. Hagamos el resultado. Digamos, hagamos el procedimiento. Entonces, la posición final en 4 segundos es 5 menos la posición inicial en 2 segundos es 10. Ese es el vector de desplazamiento solamente en este intervalo, ¿sí? Sobre 4 menos 2, ¿cierto? Entonces esto nos está menos 10 sobre 2, esto nos daría menos 5. Y pues tiene sentido que sea negativo, pues porque la posición está disminuyendo. ¿Está bien? Entonces no sé Profe, si ¿por tienen qué alguna menos duda 10? porque me equivoqué. Sí, me equivoqué muy bien. Menos 5 sobre 2. Muchas gracias por estar pendiente. Menos 2.5. Gracias. Muy bien.
Entonces, pues miren, o sea, aquí realmente uno no tiene ya que pensar mucho cuando ya lo entiende, porque realmente, como ustedes pueden ver, pues es simplemente aplicar la definición. Pero bueno, uno también puede interpretar, por ejemplo, este signo menos, pues quiere decir es que la posición está disminuyéndose, la velocidad va hacia abajo, la pendiente es negativa. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes en este intervalo cuánto vale la velocidad de una solo mirándolo, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es la pendiente de esa línea horizontal? Entre 4 y 5. Pero, Cero, ¿cierto? Cero. La pendiente es cero, no está cambiando la posición inicial es 5, la posición final es 5, entonces 5 menos 5 nos da cero. Entonces básicamente aquí la velocidad es igual a cero, o sea que la posición no está cambiando, está pasando el tiempo. Entonces a veces es bueno imaginarse el carro. El carro, entonces mire que inicialmente el carro como que se movió 10 unidades hacia la derecha, hasta tiempo t igual 2 segundos. Luego se movió 5 unidades hacia la izquierda, hasta acá ¿qué? En otros 5 segundos, en otros 2 segundos, perdón. Luego se quedó ahí quieto durante 2 segundos, que es este intervalo. Luego, ¿qué hizo? ¿Hacia dónde se movió? Cuando hizo este movimiento, ¿hacia dónde se movió? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Este, entre 5 y 7 segundos. Si asumimos que el positivo va para la derecha. ¿Mm? ¿Qué creen? ¿Se movió hacia la izquierda o se movió a la derecha en intervalo 5 a 7 segundos? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, entonces se movió hacia la izquierda y se movió muy rápido. Miren que la pendiente de esta recta, gracias, la pendiente de esta recta es una pendiente muy alta comparado, por ejemplo, con la pendiente de esta recta, o sea, las velocidades promedios están cambiando. Se movió hacia la izquierda y luego se movió a la derecha en este intervalo y volvió a su posición inicial. Entonces uno diría, por ejemplo, como volvió a su posición inicial en cero, uno dirá que el vector de desplazamiento total es cero, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que la distancia recorrida sea cero, recorrió bastante distancia. Entonces, bueno, eso es, digamos, la interpretación y la solución de este problema. ¿Alguna duda o puedo seguir? Levante la mano a alguien si tiene alguna duda. Listo, entonces vamos a seguir. Ba, 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 ba. Mirar, vemos el 7, eso les cuesta. Bueno, no, hagamos primero el 8. Tan, 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 tan. Déjenme ver alguno que sea útil. Este, este de la superbola, así le dicen como los balones de baloncesto, ¿cierto? Entonces, bueno, léanlo, les dan la masa a la superbola, no sé qué, léanlo un momento. Entonces, listo, tenemos esa pelota que viaja, digamos, hacia una pared de ladrillo, rebota, perdió un poquito de velocidad, como ustedes pueden ver, lo grabaron y la pelota estuvo en contacto 3.50 segundos. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración promedio? Ojo, aceleración promedio. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración promedio de la bola durante este intervalo de tiempo? Entonces vamos a hacer un dibujito rápido y yo quiero que ustedes vean que si yo hago dibujos tan feos y aún así de pronto, digamos, no sirve para entender, ustedes no tienen ninguna excusa para no hacer ustedes dibujos así sean feos. Entonces esta es la pelota que va inicialmente, digamos, esta es la velocidad inicial. Voy a ver ahí, ¿cuánto es? 25 metros sobre segundo, ¿no? 25.0 metros sobre segundo en esa dirección y luego la pelota rebota y va con una velocidad final de 22.0 metros sobre segundo en esa dirección. Entonces la pregunta para nosotros es cuánto es la aceleración promedio. Entonces, ¿ustedes cómo lo harían? ¿Quién quiere darme una pista? ¿A qué es igual la aceleración promedio? Velocidad final menos inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Perfecto, sí. La definición, ¿cierto? O sea, realmente hay que simplemente decir, bueno, pues la aceleración promedio es el cambio de velocidad, entonces velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Y entonces, velocidad final. Recordemos que esto es un vector, entonces tenemos que escoger hacia dónde queremos las direcciones positivas y hacia dónde las negativas. Entonces, pues yo sugiero que pongamos nuestro eje X positivo, nuestro eje positivo hacia la derecha, como hacemos siempre. Entonces, por favor, ayúdenme, esto es clave. ¿Qué valor, o sea, qué escribo aquí en B final? menos, Teniendo en cuenta la dirección. Señor, menos 22.
menos 22. ¿Por qué? Porque va hacia la izquierda y yo escogí positivo hacia la derecha. Entonces, menos 22, menos, y en velocidad inicial, ¿qué pongo? ¿Le pongo con más o la pongo con menos? Con más, profe, ¿no? Porque va en la misma dirección de lo que yo escogí positivo. Entonces, menos 25. Listo. Este es un error típico, no ponerle este signo de acá al inicio. Es un error típico, típico, típico. Entonces, por favor, ojo, no olvidarlo, tener en cuenta que eso depende de los ejes. Bueno, y entonces aquí está el tiempo final menos tiempo inicial, que es el tiempo total que transcurrió el fenómeno, que será 3.5 milisegundos. ¿Alguien recuerda qué es mili? Para pasar esos segundos. Menos 10 a la menos 3. 10 a la menos 3, muy bien. Entonces sería por 10 a la menos 3 segundos. Listo. Entonces aquí ya nos queda fácil, menos 22 menos 25 nos da menos 47, ¿cierto? Vamos a hacer esa división. Entonces nos quedaría menos, me da menos 1.34 me dio. Esto sería por 10 a la 1, por 10 a la 4. Cuadrado. Háganlo ustedes, por favor, y me confirman si lo hice bien, si son tan amables. Al menos una confirmación. Sí, Sí, profe. Señor, señor. Sí, listo, perfecto. Gracias. Entonces miren que aquí es muy importante este menos. ¿Ustedes por qué creen que qué significado tendrá ese menos? Que es en la parte negativa del eje. Que va hacia la parte negativa del eje. Y si tiene sentido, pues miremos. Como la partícula venía hacia la derecha y rebota hacia la izquierda, quiere decir que algo la está empujando en esta dirección, ¿cierto? Hacia allá está la fuerza, digamos, si vamos con esa palabra intuitiva que no la hemos visto todavía, pero hacia allá va la fuerza y eso quiere decir entonces que pues va en la dirección negativa del eje. Es por este menos, ¿sí? Este menos, eso es lo que quiere decir que la aceleración va hacia la izquierda. Entonces, si ven Profe, que, si, señor, profe, si la pelota hubiera pegado al revés, o sea, al lado contrario de la pared. ¿quieres que lo hagamos así con los mismos ejes? Bien, hagámoslo Sí. ahí para que eso quede claro. Muy buena pregunta. Entonces lo voy a hacer acá. Entonces esta es mi pelota que va ahora en esta dirección y luego sale en esta, mi velocidad inicial, mi velocidad final. Eso es 25 metros sobre segundo y es 22 metros sobre segundo. Y entonces ahora lo que queremos es escribir lo mismo, pero diferente. Entonces, aceleración promedio. ¿Qué pongo? ¿Qué es B final acá? ¿Con qué signo? Estamos utilizando el mismo eje rojo. Pues ahí sería positivo, ¿cierto, profe? La velocidad final sería positiva porque va hacia la derecha y el positivo hacia la derecha, entonces sería más 22 metros sobre segundo, listo, menos. ¿Y ahora qué valor le pongo a la velocidad inicial? Menos 25. Menos 25, muy bien, porque la velocidad inicial va para la izquierda, pero yo escogí positivo hacia la derecha, entonces menos 25 sobre, y pues este es el intervalo total de tiempo, que de nuevo es el mismo, es una escalar. Y no va a cambiar de signo, ¿no? Porque si le cambiáramos el signo, estaríamos yendo al pasado. Entonces miren que ahora la cosa nos va a dar menos por menos da más, ¿no? Entonces nos va a dar 47 metros sobre segundo sobre 3.5 por 10 a la menos 3 segundos. Y entonces miren que al final nos dio más 1.34 por 10 a la 4 metros sobre segundo. Y mire que nos dio la misma magnitud, pero con signo contrario. ¿Pero por qué ahora nos dio el signo en esa dirección? Pues porque ahora nuestra pelota rebotó fue de allá, o sea, la velocidad cambió en esa dirección. Entonces ahora va en dirección positiva. Entonces si ves que el signo, pues depende de la situación y de cómo yo la esté viendo, y es consistente con mis ejes. Profe, tengo una pregunta. Dime, ¿Nosotros cómo sabemos cuándo poner lo positivo a la derecha o a la izquierda? ¿O digamos eso ya que es personal? realmente es una libertad tuya, pero a veces los problemas lo ponen, entonces tú ya no tienes esa libertad. Pero en general, tú puedes escoger lo que tú quieras, hacia donde tú quieras.
Normalmente uno lo escoge el convencional, ¿no? Positivo hacia la derecha, en X, y positivo hacia arriba, ¿cierto? Pero en general tú puedes escoger hacia donde tú quieras, ¿listo? Ok, profe. Lo importante es que quede explícito, que quede claro, o sea, si tú simplemente tienes es como que señalar hacia dónde fue que lo escogiste. Eso sí tiene que quedar claro. Bueno, ¿alguna pregunta extra acá, en este punto? Oh, bueno, listo. Entonces, yo estoy tratando como de darles más explicaciones en cada uno de esos puntos que son muy sencillos, pero es como para que quede, digamos, más claro lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, miremos esta otra expresión que tenemos aquí abajo, una partícula se mueve, no sé qué cosas, bla, bla, bla. Miren que si ustedes ven esta gráfica sin ir más allá, antes de resolver el problema, ¿ustedes qué dirían? ¿Eso es movimiento rectilíneo uniforme? ¿O eso es movimiento uniformemente acelerado? ¿O no es ninguno de los dos? Ninguno. Yo diría que no es ninguno de los dos. Listo. Vamos a ver entonces, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos para demostrar? ¿Qué harían ustedes para demostrar que no es movimiento rectilíneo uniforme o movimiento uniformemente acelerado? ¿Qué harían? Profe, por lo que tiene el t al cuadrado, pues sería una parábola, ¿no? Entonces, ¿Es una parábola? Sí, la posición, ¿no? Entonces, esto lo que nos está diciendo es que la posición en función del tiempo es una parábola, ¿cierto? Que no arranca en cero, sino arranca como por acá, bueno, una vez así. Entonces, pero ¿se acuerdan que el movimiento uniformemente acelerado parecía una parábola, ¿cierto? Era parabólico. Entonces, ¿será que sí o será que no? Entonces, para demostrarlo, pues recordemos, movimiento rectilíneo uniforme quiere decir que la velocidad es constante, o sea, la aceleración es cero. Movimiento uniformemente acelerado quiere decir que la aceleración es constante y ya. Entonces, hagámoslo. Si ustedes tienen X en función del tiempo, ¿ustedes cómo sacarían la velocidad instantánea? Derivando. Derivando. Ujú. Entonces, derivemos eso. A ustedes les gusta harto derivar. La derivada de 2, ¿cuánto va? ¿Cuánto da? Cero. 0. O un medio. Estoy bromeando, sí, da cero. Es la derivada de un número, o sea, eso no cambia, ¿cierto? Entonces da cero. La derivada de 3. La derivada de 3, ¿de 3. cuánto da? 3. Listo. ¿Y la otra cuánto nos da? 2. 2t. 2t. Listo. Entonces, de aquí, de esta expresión, ustedes dirán que la velocidad es constante. No. No, porque depende del tiempo, ¿cierto? Y por lo tanto, ya sabemos, ya podemos descartar que es un movimiento rectilíneo uniforme. No es movimiento rectilíneo uniforme porque la velocidad cambia en el tiempo. Sí, vamos a calcular ahora la aceleración. ¿Cómo calculamos la aceleración? Derivando la velocidad. Ah, entonces dB de t. Entonces la derivada de 3, ¿cuánto es? ¿0 o un tercio? 0. Listo. ¿Y la derivada de 2t? 2. Yo sé que son malos chistes, pero es que toca hacer algo porque si no, uno se aburre mucho. 2. Listo. ¿Ustedes qué dirían? ¿Esa aceleración es constante o no? Sí, es constante. Sí. ¿Depende o no depende del tiempo? No depende del tiempo. No depende del tiempo. O sea que esto sí es un movimiento uniformemente acelerado. O sea que este sí es un movimiento uniformemente acelerado. Si los hubiera dado, por ejemplo, a ver, para que quede claro eso, si los hubiera dado, por ejemplo, acá, un 2t, digamos, ¿sí? En la derivada, la aceleración no sería constante en el tiempo. Entonces ahí no sería un movimiento uniformemente acelerado, quería demostrado. Pero acá nos dio una constante, un 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces quiere decir que ese es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Listo?
¿Cuál dirían ustedes que es la posición inicial de esta partícula? 2. 2. Muy bien, este 2, ¿cierto? ¿Cuál dirían ustedes que es la velocidad inicial? 3. 3. Si yo escogí el eje X positivo hacia la derecha, ¿sí? Entonces eso quiere decir que él arranca por acá, digamos, no en 0, sino que arranca aquí en 2. ¿Y hacia dónde arranca moviéndose? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Según su velocidad inicial. A la derecha. Hacia la derecha porque mira que esto es positivo. Muy bien. ¿Y cuánto es la aceleración? Mirándolo acá. Mirándolo de la ecuación o mirándolo de las derivadas. ¿Cuánto es la aceleración? 2. La aceleración es 2, pero yo tengo una duda. De pronto ustedes me ayudan. ¿Por qué no es 1? Siendo que 1 es lo que está multiplicando al t al cuadrado. Pues por la fórmula, ¿no? Porque hay que derivarla. Sigue, tranquila. Dime. Porque hay que derivarla, o sea, la velocidad. Ajá. O sea, matemáticamente lo obtuvimos y yo confiaría más de este resultado de las derivadas que de mirar allá, porque seguramente yo me estoy confundiendo. Y claro, me estoy confundiendo porque la expresión teórica es x igual a x sub 0 más b sub 0 por t más, y esto de pronto les parece conocido de lo que hicimos en la clase pasada, aceleración por tiempo al cuadrado y esto sobre 2. ¿Se acuerdan que nosotros por allá cuando hicimos algo, yo no me acuerdo, en los ajustes de Side Davis tuvimos que tener en cuenta ese 2? Mira que si identifico esta ecuación con esto que tengo aquí arriba, y yo los identifico, miren que obviamente este man es x sub 0, este es b sub 0, y ese 1 es la aceleración sobre 2, porque miren que lo que multiplica el tiempo es la aceleración sobre 2. Entonces, por esa razón, la aceleración nos da el doble de ese número, 2 por 1, al 2. ¿Ok? ¿Estamos o hay alguna duda ahí? Levanten la mano o peguen el grito. O sea que, yo tengo una duda. Sí, dale. Si, por ejemplo, este problema se nos presenta, nosotros podríamos elegir hacerlo con las derivadas o con la fórmula. Claro, ya escoges. Pero, teniendo en cuenta pues que aquí está t al cuadrado, ¿no? Porque si yo te escribo un problema como x igual a, digamos, yo te digo x igual a 7 por t al cubo, tú podrías decir que la posición inicial es 0, que la velocidad inicial es 0 y que la aceleración es 14. Sí, ahí no hay cambio porque no es ninguna de las Como dos es, opciones. claro, como esto no es cuadrático, no es a la 2, eso ya no es movimiento uniformemente acelerado. De hecho, derivemos, mira, la velocidad en este caso sería, la derivada de esto sería 7 por 3, 21, 21t al cuadrado, y la derivada de esto nos daría la aceleración que sería 42 por t. Entonces, si ves que la aceleración está cambiando en el tiempo, Sí, claro. bien, claro, entonces no es movimiento uniformemente acelerado. Entonces, lo puedes hacer por la fórmula desde que estés seguro de que es movimiento uniformemente acelerado. ¿Listos? Bueno, entonces no veo manos levantadas ni nada, ni nadie está gritando. Esta, ta, ta, ta. Miremos este ejercicio, el 7. Ya vamos a pasar entonces a otra presentación también de problemas. Entonces dice, una atleta, bueno, no lo voy a leer, leámoslo todo en nuestras cabezas. Entonces tenemos una nadadora, ¿cierto? Que está en una piscina. Entonces vamos a hacer, como siempre, un dibujo así sea feo, no importa, ustedes hagan un esquema. Estoy seguro de que ustedes van a dibujar mucho más bonito que yo. Entonces esto es L, ¿cierto? Y nos dicen que parte de un extremo de la piscina. Entonces yo voy a escoger como positiva la dirección hacia la derecha.
Va a ser mi dirección positiva y pues mi sistema de coordenadas, digamos, va a arrancar ahí en el borde de la piscina. Entonces lo que nos están diciendo es que ella recorrió primero esta distancia y hasta llegar hasta acá se demoró un tiempo T1, ¿cierto? Digamos 5 segundos. Luego nadó hacia atrás y llega a la posición de partida en el tiempo T2. Ojo que ese tiempo T2 hay que tener un poquito de cuidado con la interpretación. Porque T2, ¿qué será? T2 será solo el tiempo que se demoró desde la derecha hasta la izquierda o es con el mismo reloj. A ver, una cosa es decir esto, miren, para que sea más claro todo. Una cosa es decir que esto fue 5 segundos y 5 segundos y pensar que el tiempo total fueron 10 segundos, ¿cierto? O la otra forma de interpretar esto, para decir que el tiempo total fueron 10 segundos, es que ella volvió en 10 segundos. Se gastó 5 segundos en ir. O sea, yo prendí el reloj cuando ya alcanzó, empezó a nadar, cuando llegó al otro lado vi que iban 5 segundos, no he parado el reloj sigue andando y cuando ya volvió a donde yo estaba aquí al inicio, conté en total 10 segundos. Entonces es muy importante interpretar qué significa T1 y qué significa T2. ¿Ustedes cómo lo interpretarían? Porque eso es una fuente de confusión y va a depender de la interpretación y la escritura que uno haga realmente de estas cosas. ¿Ustedes cómo lo interpretarían? Pues yo creería que son como dos actividades distintas, o sea, la de nadar hacia el frente, pues es un tiempo en específico, y la de nadar hacia atrás es otro tiempo diferente. Podría ser, ¿cierto? Entonces, a lo que voy yo es que a veces uno en física debe tener mucho cuidado en cómo escribir, y ustedes cuando escriben los informes y todo eso, porque pues, se puede dar lugar a malas interpretaciones. Miren que una vez pasó en un informe de laboratorio, en una práctica por allá con fluidos, que pues un profesor les decía, bueno, mire, coja un recipiente y llénelo de agua, entonces digamos que este es el borde del agua. Y después le decía, pues incline el recipiente. Y ustedes se han dado cuenta que cuando uno pues tiene un fluido así, el fluido sigue estando como horizontal, ¿sí o no? El fluido sigue estando horizontal, incluso si uno inclina el recipiente. Entonces le decía, incline el recipiente e indique qué pasa. Entonces lo que uno espera es que la persona pues diga, no, yo lo incliné, no sé, unos ángulos o lo que sea, y la superficie del agua sigue estando horizontal. Pero al dejar eso de qué pasa, en vez de ser específico y decir, indique qué pasa con la superficie del agua, bla, bla. Entonces, simplemente como la pregunta era, incline el recipiente, indique qué pasa, pues en el informe escribieron, yo incliné el recipiente y se regó el agua, ¿sí? Y eso está bien, o sea, uno va y califica eso y uno dice, pues eso no era lo que quería, pero la pregunta la hice tan mal, pues que la persona respondió la pregunta, ¿cierto? Indicó qué pasó cuando inclinó el recipiente, se le regó el agua, pues sí, está bien. Entonces uno a veces tiene que ser muy claro en eso y la reacción es muy importante, por eso es que a veces los problemas terminan, uno dice, pero ¿para qué mete tanta información? Precisamente para quitar esa ambivalencia, ¿listo? Yo, este problema, para que todos tengamos claro eso, yo lo voy a interpretar como que el tiempo 2 es el tiempo final, ¿sí? Voy a llamarlo tiempo final, o sea, el tiempo total que se demoró en ir y volver, ¿listo? Así lo voy a interpretar en este momento para que todos hagamos como la misma interpretación, ¿listo? Que quede claro para todos nosotros, esa interpretación puede que sea diferente a lo que ustedes han entendido, pero así lo vamos a interpretar, simplemente es el mismo cronómetro. Ya teniendo en claro bien clarito eso, entonces vamos a ver lo que nos dicen. Determine sus velocidades promedio simbólicamente, la primera parte del nado. Entonces, vamos a hacer el punto A. Vamos a cambiar de color. Velocidad promedio en la primera parte. ¿Cómo sacarían ustedes eso? La velocidad promedio, recordemos, es el desplazamiento sobre el tiempo. Entonces, ¿cuánto fue lo que se desplazó en la primera parte del nado? ¿Cuánta distancia recorrió? L. L, ¿cierto? Pues sería como L menos 0 sobre el tiempo total en ese intervalo, que es T1. O sea que esto nos da L sobre T1. Y ya, no hay más. Eso fue su velocidad promedio, eso no tiene como mucho misterio. B, la segunda mitad del nado. Entonces, la B. Velocidad promedio en la segunda mitad del nado, pues es otra vez esto. ¿Cuánto fue el desplazamiento en la segunda mitad? Ojo que no es el 12. total, es la segunda mitad. Ahí es donde viene la cosa. No es
no es el total, sino solamente la segunda mitad. O sea, solamente tener en cuenta esto. Entonces, ¿cuánto es la posición final? Miren que aquí hay que tener muy en cuenta todo. ¿Cuánto es la posición final en el segundo tramo del nado? ¿Cuánto es la posición final si nosotros dijimos que este era el inicio del sistema coordenado? L, No, acá. Cuando la persona volvió 0. acá, ¿cuánto es la coordenada? 0, muy bien. ¿Cuánto es la coordenada inicial en el segundo tramo? Esta, ¿cuánto vale? L. L, muy bien. ¿Cuánto fue el tiempo que se demoró la persona en el segundo tramo solamente? T2 menos T1. O pues T final menos T. Exacto. Aquí es donde es importante interpretar que es TF. Entonces, como yo les dije que TF iba a ser el tiempo total de todo de ir y volver, entonces el tiempo que se demoró solamente en el segundo tramo es TF, el tiempo total, menos el tiempo en el primer tramo. ¿Sí ven? Pero si yo hubiera dicho que TF era solamente el tiempo en el segundo tramo, pues quedaría así. Por eso es que es importante interpretarlo y digamos que quedemos claros todos. Entonces, como yo interpreto TF como el tiempo total, el tiempo en el segundo tramo sería el tiempo total menos el tiempo en el primer tramo. Entonces, al final esto me va a dar menos L sobre TF menos T1. ¿Y por qué creen que nos dio negativo? ¿Qué significa que sea negativo esta velocidad en el segundo tramo? Porque cambió de dirección. Cambio de dirección, va hacia la izquierda, excelente. Listo, y ahora nos queda el C en el recorrido redondo, en el recorrido total. Entonces, el C sería, otra vez, velocidad promedio es igual a desplazamiento total sobre, pues, tiempo, el intervalo de tiempo. Cuando, a ver, la posición final, cuando la persona vuelve acá, ¿cuánto es? Vuelve al origen. ¿Mm? Cuando vuelve. Sí, cuando ya volvió, porque estamos hablando del total. Entonces, cuando ya volvió Cero. acá, ¿cuánto es su posición? 0. ¿Y cuánto es cuando va a salir acá? Es la misma, también es 0. 0. Y el tiempo total, pues es TF. ¿Y 0 menos 0 cuánto es? 0, ¿cierto? Le voy a poner aquí una raya para que se vea que es un 0 sobre TF, o sea que la velocidad promedio fue 0, ¿cierto? ¿Y eso tiene sentido o no tiene sentido? Sí, porque pues el promedio fue, ¿cómo decirlo? Como que se anuló porque terminó en el mismo espacio que arrancó. Entonces, pues para el Exacto. promedio solo se quedó quieto. Exacto. O sea, como que subió y bajó y al final las dos cosas se compensan. Entonces, finalmente, pues por eso nos da 0, pero eso no quiere decir que no haya recorrido nada, porque imagínense cuando ustedes iban a nadar, ¿no? Y recorrían, no sé, hacían su kilómetro y al final les sale que la velocidad promedio fue 0, pero están bien cansados, pues obviamente aquí es porque tenemos que tener mucho cuidado sobre qué estamos hablando, pero si uno quiere hablar como de realmente cuál fue mi distancia total recorrida sobre el tiempo total, ¿sí? Entonces la distancia total recorrida sobre el tiempo total para yo tener verdadera, o sea, ya no como vector, sino simplemente tomando la distancia total recorrida pues sería 2L, esa fue la distancia que recorrí porque primero hice un L y luego hice otro L, y el tiempo total es TF. Entonces aquí yo estoy sacando como mi rapidez promedio, ¿cierto? Como realmente cuánto fue lo que yo me demoré en ir y volver. No es un vector, ya es como un escalar. Entonces no hay que confundir eso de la velocidad promedio como con realmente la distancia recorrida de esas cosas. Son vectores. Vamos a pasar a otra presentación. Si quieren, hagamos 2 problemas de la siguiente presentación y hacemos una pausa para descansar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer otra presentación acá. Que está en inglés. Do you speak English? A little. Pongamos esto acá. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con uno fácil y vamos a ir saltando así para coger más difíciles. Entonces dice,
Estos son del Halliday, estos problemas. Dice, la figura les da a ustedes la velocidad de una partícula que se mueve a lo largo del eje X. Discúlpenme que se los traduzca. Más bien pregunto antes, ¿quieren que lo traduzca o ustedes mismos lo leen? Alguien levante la mano quien quiera que lo traduzca. Solo con que haya una persona, pues lo hago. Listo, perfecto. Entonces dice, la figura 2.16 les muestra a ustedes les muestra la velocidad de una partícula moviéndose a lo largo del eje X. Primera pregunta, ¿cuál es la dirección inicial del viaje? Y también la B es cuál es la dirección final del viaje. Entonces, antes de seguir, chicos, esto es velocidad en función del tiempo. ¿Qué significado tiene la pendiente de esta gráfica? Aceleración. Perfecto, aceleración. ¿Ustedes dirían que esto es un movimiento uniformemente acelerado? No. Sí, Sí. Sí, no. Yo creo Sí. que sí, profe. Ojo, Sí, Creo sí. que Sí, yo creo la que sí. velocidad está cambiando, sí. O sea, la velocidad está cambiando, pero la aceleración es constante, ¿cierto? Miren que esta pendiente no cambia, pues porque precisamente es una línea recta. O sea que la aceleración es una constante, porque es una línea recta. Básicamente, siempre que en la línea recta, pues la pendiente es constante. Entonces, ¿es MUA? Sí. ¿Qué más podemos decir? Ahora, ¿dónde estará la velocidad inicial? ¿Dónde la pondrían ustedes? Cuando t vale ¿cuánto? 0, no sé. 0, ¿cierto? Entonces, acá es nuestra velocidad inicial. Y pues acá sería nuestra velocidad final. Ya sabemos que es un movimiento uniformemente acelerado, la aceleración es constante. Es más, como el movimiento es uniformemente acelerado, sabemos que la velocidad final, o bueno, la velocidad en cualquier instante de tiempo, incluso el final, pues es simplemente la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Sabemos que la aceleración, ¿ustedes qué dirían ahí? ¿Que es positiva o que es negativa la aceleración? positivo. Positiva, bien, porque la pendiente es constante, ¿cierto? Y positiva. Y es más, si uno, digamos, fuera a hacer una gráfica de posición en función del tiempo, pues le tiene que dar una parábola. Pero acá no conocemos la posición inicial, entonces digamos que podría ser algo así. Bueno, listo. Ahora sí vamos a responder. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hacia dónde es la dirección inicial del movimiento? Entonces, esto está implicando que ustedes pues tienen unos ejes, entonces vamos a tomar como positivo hacia la derecha. Entonces, díganme ustedes, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo lo analizarían? ¿Hacia dónde está viajando la partícula inicialmente? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la dirección Hacia la positiva, que es la derecha. izquierda, hacia la Hacia negativa, la izquierda. ¿Por qué? porque la velocidad es negativa al principio. Muy bien, la componente inicial de la velocidad es negativa. Eso quiere decir que nuestra partícula inicialmente está viajando hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces de ahí ustedes lo pueden sacar. Está viajando inicialmente hacia la izquierda. Y al final, ¿hacia dónde está viajando? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Sí? Al final está viajando hacia la derecha porque la velocidad es positiva. O sea, las direcciones de viaje no las sacamos de la posición de la partícula. Las direcciones de viaje las sacamos de la velocidad de la partícula. De la dirección de la velocidad de la partícula. Pregunta en la C. ¿La partícula para momentáneamente en algún momento? ¿Qué significa parar? ¿Que X vale 0 o que B vale 0? No para. No para. Entonces, vamos al significado. ¿Qué significa parar? ¿Que X vale 0? O sea, que la posición vale 0 o que la velocidad vale 0. ¿Qué significa parar para ustedes? Que la velocidad vale 0. Que la velocidad vale 0. Entonces, ahora sí, voy a transformar esa pregunta. Primera versión, ¿la partícula para momentáneamente? Segunda versión, ¿hay algún momento en donde Sí, creo que sí, profe. acá, ¿cierto? Aquí la rapidez, la norma de la velocidad, pues la componente de la velocidad vale 0. O sea que en este momento
paró momentáneamente. ¿Por qué decimos momentáneamente? Pues porque por un momento paró, pero después se siguió moviendo. Miren que es como que una partícula que se está moviendo hacia la derecha y luego se devuelve. En este punto en donde la velocidad se invierte, porque primero, perdón, iba hacia la izquierda, luego hacia la derecha, en este punto donde se devuelve el punto máximo de distancia hacia la izquierda, pues su velocidad tiene que ser cero para poderse devolver. Uno no puede, es como si ustedes estuvieran cruzando el eje de positivo o negativo, pues tiene que pasar por cero. Entonces, miren que uno le toca como transformar un poco esos significados. Entonces, si la partícula paró momentáneamente, entonces, ¿qué significa parar? Ah, que la velocidad vale cero. Entonces uno va y mira, ¿la velocidad vale cero en algún momento? Sí, no. Y con eso puede responder esa pregunta. Entonces, la D ya la respondimos. ¿La aceleración es positiva o negativa? Dile a tu mami que huele como a quemado. Entonces, ¿qué dirían? Bueno, esa ya la respondimos, ¿no? Ya dijimos que la aceleración era positiva, ¿cierto? Y también ya respondimos la E, que si es constante o es variable. Ya dijimos que era constante, es una línea recta. ¿Alguna pregunta en este análisis? No, pero no saca. ¿No hay preguntas? Levanten la mano, peguen el grito. No, profe. No, profe. Listo, Profe, listo. Señor, ¿qué hubiera pasado si tomábamos la velocidad inicial justo, o sea, cuando estaba la velocidad o sea, cuando estaba en el tiempo negativo? si te hubieras dicho por acá, digamos. Sí. Digamos que seguiríamos asegurando que nos estamos moviendo hacia la izquierda, pero pues diríamos como que el tiempo inicial es -2. Entonces, a veces uno le tiene como aversión a hablar del tiempo negativo, ¿cierto? Porque uno siempre quiere como que el tiempo empiece desde cero, pero pues no pasa nada, chicos. O sea, a veces simplemente depende de dónde uno prendió el reloj. Por ejemplo, esta clase empezó a las 4 de la tarde, ¿cierto? Digamos que ese es el tiempo cero de la clase, pero eso no quiere decir que ese valor tenga algún valor especial. Si yo, por ejemplo, mido el tiempo, pero no desde el inicio de la clase, sino desde el final, esta clase empezó a las -2 horas respecto al final. En este momento vamos casi -1 horas, un poco más. ¿Sí me hago entender? Entonces, también depende desde donde uno prenda el reloj. Entonces, digamos que no pasaría nada. Obviamente, cuando uno está haciendo estos problemas, tiende a poner el tiempo inicial desde que empieza el fenómeno. Entonces, hablar de tiempos negativos implica como que uno está en el pasado, cosas así, pero no es que esté mal. Simplemente hay que tener claro qué significa. Entonces, para responder tu pregunta, pues no pasaría nada. Pero cuando nos hablan de tiempo inicial, normalmente es tiempo t igual 0. ¿Listo? Listo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a pasar a otro problema. Estos problemas, miren que uno siempre tiene que empezar como con los más fáciles para sentirse, coger confianza, ¿no? Y luego ya empieza a meterse con problemas más complicados. Aquí está un resumen de las ecuaciones más importantes. Nosotros ya vimos esta. Esta no la hemos usado. De hecho, digamos, se puede usar para facilitar, pero yo casi nunca la uso, pero también. Esta la vimos. Mm, mentiras, esta no la vimos tampoco. Vimos esta, vimos estas tres. Esas son las tres primeras. De hecho, con esa se puede hacer todo, porque estas otras dos que están aquí abajo, pues son variaciones de las que tenemos arriba, ¿listo? Entonces no hay mucho que hacer. Entonces, mire que aquí viene como por temas este taller. Posición, desplazamiento, no sé qué cosas. Luego velocidad, rapidez instantánea, luego aceleración. Yo tengo un video que ya se los puse ahí en la lista del curso, donde están varios problemas de estos resueltos. Entonces, pues yo la verdad preferiría no repetir como lo mismo. Tenemos aceleración, no sé qué cosa, aceleración constante, listo. Integración gráfica, entonces prefiero como que nos pasemos más bien a estas preguntas del final, que son las que uno casi no alcanza a hacer. Y los invito a que ustedes también miren ese video de ejercicios que ya les puse ahí en la lista de YouTube para que ustedes los estudien. Entonces vamos a hacer un problema de estos de aceleración constante. Yo recuerdo que en ese video creo que está hecho este de acá, entonces pues no hacerlo.
Y pues de pronto, si ustedes están de acuerdo, podemos coger uno como este, como el de 2 puntos, para ganarnos el descanso. Estos de 2 puntos son problemas que no son supremamente fáciles, tampoco son imposibles, pero sí son un poquito retadores y si uno los está trabajando, pues uno, si los entiende, pues realmente se debe sentir confianza porque ya los pude hacer. No siempre son difíciles, pero siempre te requieren, es como, difícil no quiere decir que haya que hacer mucha álgebra, difícil quiere decir es que de pronto hay que pensarlo un poquito antes para no complicarse la vida. Entonces, ¿quieren que hagamos el 41 o quieren que hagamos otro? Pues, profe, yo pensaría que intentemos hacer el 41 y si no podemos, pues se nos lo explica. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, hagamos un ensayo. Perfecto. 3 minuticos para que ustedes lo piensen, traten de ver cómo lo harían y luego yo lo hago y comparamos. ¿Está bien? Entonces, listo. Digamos que yo espero que, no espero que ya lo hayan resuelto completamente, pero sí digamos que tengan como una idea de cómo resolverlo. Hay muchas maneras válidas de hacerlo, o sea, eso no hay, digamos, una sola forma. De hecho, en física, ustedes tienen infinitas formas de hacer las cosas y que les dé bien. Lo importante es que les dé bien. Yo no quiero que ustedes lo hagan como yo lo hago. Ustedes pueden hacerlo más fácil o más difícil, como quieran. Lo importante es que lo hagan bien. Eso es lo importante, ¿sí? Entonces yo no me pongo a mirar, es que usted no lo hizo como yo le enseñé en clase, no, porque es que a mí no me interesa que ustedes aprendan mis métodos. Yo necesito que ustedes incluso sean mejores que yo, ¿sí? Y entonces no pasa nada, ¿listo? Yo lo voy a hacer de una forma que no quiere decir que la forma en que ustedes lo pensaron esté mal. Pero me gustaría escuchar de pronto, si alguien quiere contarnos cómo lo pensaría hacer, la estrategia, simplemente. Si quieren, no es voluntario. Dale, Sebastián. Pues yo pensé hacerlo por lo de triángulos semejantes. Pues porque, por ejemplo, pues hablo con el de arriba. Mide 5 y 40 y pues uno podría sacar que el otro es 1, o sea, el tiempo es 1 lo que tienen de diferencia y pues la altura y eso los sacarían. Eso es lo que yo pensé. ¿Y qué haces con esos triángulos semejantes o con esos triángulos? ¿Les vas a sacar el área o qué? Es que no escuché la última parte. Sí, el área del triángulo chiquitico sería la distancia. ¿Y con el área que estás obteniendo? Con el área estoy obteniendo la distancia. Muy No, pues bien. la separación. Sí. La distancia que recorre cada uno, ¿cierto? Hasta que se detienen. ¿Y luego qué harías con esas dos distancias? Pues la resto. Las restas O para ver sea, si, sí, las comparas. ujú. ¿Y dónde metes estos 200 que están acá? Es que esos 200 son los del triángulo, o pues según yo calculé, son los del triángulo grande. Ok, o sea, coincidieron. Pero entonces la idea es que los trenes, uno va para allá y el otro va para acá. Tu idea es muy buena. Y ellos inicialmente están separados una distancia, digamos, de, ¿sí? Entonces tú dices que este de la izquierda, digamos que sea el de arriba, recorrió esos 200 metros, o sea, se estrellaron. No, porque según lo que muestra uno no lo alcanzó a recorrer. O bueno, no. O sea que el punto que tú marcaste, hay uno que está a 200 y otro que está... No, no sé cómo expresarme ya. Ahí vamos bien, o sea, esa idea es muy buena, ya la vamos a concretar. ¿Alguien más quiere contar una idea diferente que se le haya ocurrido? Levantado la mano. Listo, Luis Enrique, dale. Cuéntanos, no tiene que Yo. ser igual. Igual. Pues, profe, no sé si estará bien, pero yo tomé la fórmula de la distancia que usted nos dio la de velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por delta de la posición. Y pues estaba mirando ahí los datos, pero también con ese 200, no sé en dónde lo podría poner en la fórmula. Muy bien, perfecto. Esa también es una buena estrategia, solo les está faltando entender lo del 200, que son las posiciones iniciales, pero están muy bien.
Si a ustedes les parece, hagámoslo por las dos formas y después por una forma solamente algebraica y ustedes van a ver que todo tiene que dar igual y van a entender que, digamos, de nuevo, hay muchas formas de hacerlo y dependerá, digamos, de uno cuál escoge, pero uno siempre buscando como la más fácil. Empecemos con esa muy buena idea de las distancias. Primera propuesta, utilizar las distancias calculando el área bajo la curva. Entonces, ¿cuál es la idea de Sebastián acá? Creo que era Sebastián, ¿cierto? Entonces Sebastián decía, yo calculo esta área y esta área me va a dar la distancia recorrida desde que empieza el proceso por este tren. Y luego yo calculo esta otra área y eso me va a dar la distancia recorrida por el otro tren. Entonces calculémoslas. La distancia del tren 1, vamos a llamarla delta x1, va a ser igual a base por altura sobre 2. Entonces la base son 5 segundos por la altura, que entonces aquí es bueno que ustedes aprendan a leer estas cosas. Aquí nos dicen que esta linecita de arriba, este punto, vale b sub s. B sub s, esa escala vale 40, o sea que cada cuadrito de estos vale 10, ¿cierto? Esto es 10, 20, 30, 40. Entonces este vale 40 y todo esto sobre 2. Entonces el área de eso sería 5 por 4, 20, sobre 2 daría 100. 100 metros. Eso fue lo que recorrió el primer tren, no 200, ¿no? 100 metros. Ahora calculemos cuánto recorrió el segundo tren. ¿Cuánto recorrió el segundo tren? Entonces sería la base, que es 4, porque es 4 segundos. Ustedes pueden ver acá que se tuvo en 4 segundos, ¿cierto? Por la altura es, digamos, aquí nos interesa solamente el área, no el signo en este caso. ¿La altura cuánto sería? ¿Cuánto le pondrían ustedes a la altura a este triángulo? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto le pondrían acá? 30 o menos 30, ¿cierto? Bueno, pero 30 en este caso nos interesa solamente el total, así. ¿Y esto cuánto nos da? 60 metros, ¿sí o no? Entonces, esto lo que quiere decir es que el tren 1, este man, recorrió 100 metros, más o menos recorrió hasta acá, estos 100 metros, y que el tren 2 recorrió hacia la izquierda, miren que por eso es que nos salía negativo acá, digamos que aquí nos queda negativo porque esto es menos 30, ¿sí? Que recorrió hacia la izquierda 60 metros, entonces recorrió hasta acá. 60 metros, pero negativo pues porque fue hacia la izquierda. Entonces, ¿cuánto dirían ustedes que fue la distancia que quedó entre ellos si la distancia original era 200? 40. 40, y miren la respuesta, 40. Y ya salió, supremamente fácil. Sebastián, ¿sí viste entonces la interpretación? Sí, la había embarrado en un cálculo. Pero la idea es muy buena, ¿listo? La idea es muy buena. Pero sí ven que es muy importante uno pintar y como que interpretar cada cosa que significa y en qué dirección van las cosas, ¿cierto? Bien, ahora vamos a hacer el de Luis Enrique. Entonces, él dijo, hay una ecuación que no tiene el tiempo, eso fue una cosa que él utilizó, b final al cuadrado es igual a b inicial al cuadrado más 2 veces a por delta x, ¿cierto? Y entonces, si le entendí bien, él aplica esto a cada uno de los trenes, ¿cierto? Al tren 1 al tren 2, y entonces de ahí se puede obtener cuánto es el delta x que recorre cada uno, y ahí se puede obtener entonces esa separación de distancias final. Entonces, miren que para los dos trenes la velocidad final es 0, es que para ambos tendríamos 0 igual a b inicial al cuadrado más 2a por delta x. O sea que esto nos va a dar que delta x es igual a menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces a. Pero resulta que entonces necesitamos calcular la aceleración. ¿Ustedes cómo harían para calcular la aceleración de los datos que tenemos o de la figura? ¿Cómo lo harían? Velocidad sobre tiempo, ¿no? Velocidad sobre tiempo, la pendiente, ¿sí o no? Esa es la aceleración. Entonces hagamos para el tren 1. Delta x1 sería menos b sub 0,1 al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. ¿Y eso cuánto nos daría? ¿Cuánto es la velocidad inicial del tren 1? Según eso deben ser 0, ¿no? La velocidad inicial no, mira, es esta. En t igual 0. 40. 40. Entonces esta vaina sería menos 40 al cuadrado sobre 2 veces y la aceleración sería
Pues podemos sacar la pendiente de muchas formas. Podemos coger este total sobre todo este total, hasta acá, hasta el final. Entonces eso sería sobre 40 otra vez, sobre el tiempo total, que es 5. Esa sería nuestra pendiente. Y esa es una pendiente negativa, ¿no? Porque al final, pues ustedes lo ven ahí, es decreciente. Entonces, tin. Entonces, miren que se me va uno de estos con este, se me va este menos con este menos. Me queda, este 5 se sube por las orejitas, este se me da un 20, aquí me da un 1, y me queda 20 por 5, me da 100. Entonces, delta x1 me dio 100 metros. La misma vaina que acá. Y ahora saquemos delta x2. Sería menos b sub 0,2 al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Entonces sería menos, ¿cuánto sería la velocidad inicial del tren 2 al cuadrado? Profe, no Bueno, entendí muy bien de dónde salió la aceleración. la aceleración, recuerda que la aceleración es la pendiente, ¿cierto? La aceleración es derivada de velocidad respecto al tiempo, o cuando son líneas rectas, pues es la aceleración promedio, delta v sobre delta t. Entonces yo simplemente, quieto, ¿qué pasó? Entonces yo simplemente lo que hice fue, bueno, voy a cambiar el color para que se note. Yo simplemente lo que hice fue todo este delta v, toda esta velocidad sobre todo este tiempo, para sacar la pendiente de esta curva, de esta recta, mejor dicho. Entonces si ves que puse 40 sobre 5. Todo esto Profe, yo mide tengo una 40. pregunta. Ahí la pendiente Sí, también se podría sacar con el teorema de Pitágoras, pues son triángulos rectángulos, creo que aplicaría también, ¿no? pero la pendiente, no la hipotenusa. Ok, ok. ¿Sí ves? Entonces es diferente. Entonces cuando yo tengo una línea recta, recordemos la definición de pendiente. La pendiente, digamos, es este delta y sobre este delta x. La pendiente es lo vertical sobre lo horizontal. Entonces eso fue lo que hice acá. Esto vertical, ¿sí? Sobre esto horizontal. ¿Listos? Eso fue lo que hice ahí. ¿Sí? ¿Queda claro entonces cómo saqué la pendiente? Sí, profe. Listo. Mariana, ¿sí? ¿También? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, ¿qué pongo acá entonces? ¿Cuál es la velocidad inicial del tren 2? De este. ¿Cuánto vale esto? Menos 30. Menos 30 al cuadrado sobre 2, creo. Sobre 2 por... ¿Y la aceleración del tren 2? ¿Cómo la sacaríamos? ¿Cuánto nos daría? Entonces, escoger este delta sobre, pues, este tiempo, que es más chiquito, ¿cierto? Entonces sería velocidad final, que es 0, menos velocidad inicial, que es menos 30, sobre el tiempo total, que es 4. Para que quede claro realmente cuáles son los valores que estoy colocando. Entonces esto nos daría menos 900 sobre, este menos por menos da más, 2 por 30 sobre 4. Entonces se me da este 0 con este 0. Este más me vuelve esto un 3. Este pasa a la mitad, ese se vuelve un 1. Y este sube. Entonces me quedaría menos 30 por 2, o sea, me dio menos 60. Exactamente igual que acá, que lo que teníamos en la primera propuesta, ¿sí? Menos 60 metros. Entonces, entonces de nuevo, otra vez volvemos al mismo análisis. El tren 1 recorrió 100 metros hacia la derecha, el tren 2 recorrió menos 60 hacia la izquierda, por eso es el menos. Si la distancia original de entre ellos de separación era 200, pues lo que les queda aquí en la mitad, faltando para estrellarse, fue 40 metros. Entonces obtenemos la misma respuesta en el segundo caso. Pero ojo también porque no es simplemente coger y restar estas dos cosas y empezar a jugar. O sea, la interpretación es muy clara, pues si uno viene a ese diagrama. Entonces si ven que dependiendo, independiente, digamos, de lo que uno escoja para resolver, se puede resolver el mismo problema de varias maneras. ¿Sí lo ven? Entonces, bueno, esa es una forma. Y hay una última, que sería una forma como
algebraica, y es como, no vamos a pensar mucho, vamos simplemente a remitirnos a escribir las posiciones de nuestros cuerpos y a ver qué podemos obtener de información, ¿sí? Entonces, miren, yo puedo decir, la posición de mi tren 1 es la posición de mi tren 1 inicial más la velocidad de mi tren 1 inicial por el tiempo, más la aceleración de mi tren 1 por el tiempo al cuadrado sobre 2. La posición de mi tren 2 es igual a la posición inicial de mi tren 2 más la velocidad inicial de mi tren 2 por el tiempo más la aceleración de mi tren 2 por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y ahora lo que hacemos es cómo reescribir estas ecuaciones en este problema. Entonces, ¿cuánto es la posición inicial del tren 1? Y aquí es donde es súper importante que ustedes hayan escogido su sistema de coordenadas. Entonces, obviamente vamos a medir todo desde acá. Este es nuestro x igual 0. Y pues dijimos que hacia la derecha era positivo. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuánto sería la posición inicial del tren 1? Si él arranca desde... Si yo arranco desde el origen, ¿cuánto es mi posición inicial? 0. 0. 0, ¿no? Entonces esto sería 0, es esta. Esto se volvió 0. La velocidad inicial de mi tren, ¿cuál es? Pues ya sabemos, de mi tren 1 es 40 por T1, digamos. Más, y la aceleración ya sabemos que la podemos sacar de estas dos cosas. La aceleración sería negativa, ¿no? Sería menos 40 sobre 5, que es el tiempo total, por T1 al cuadrado. Y para el otro, ¿cuánto es esto es importante. ¿Cuánto es la posición inicial del tren 2 si él arranca desde acá? ¿Cuánto es la posición inicial del tren 2? ¿Ustedes dirían que es 0? 200 metros. 200. 200 porque él arrancó a los 200 de distancia original. Más la velocidad inicial del tren 2 es menos 30 por T2. Más la aceleración del tren 2, que sería 30 sobre 4 segundos por T2 al cuadrado. Y entonces ustedes simplemente reemplazan aquí, T1 vale 5 segundos, que eso fue lo que se demoró andando nuestro cuerpo. T2 vale 4 segundos, que eso fue lo que se demoró andando el segundo cuerpo. Y eso les va a dar las posiciones finales X1 y X2. Y miren que eso al final les va a dar a ustedes que X1, o sea, el tren 1, está a 100 metros. Reemplacen y verán. Y X2 les va a dar a ustedes, como está medio desde el origen, les va a dar 140 metros. ¿Sí? Porque él está ubicado acá. Entonces estamos a 140 metros o estamos a menos 60 desde este punto. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Y pues ahí lo restamos y así nos dan los 40. Ahí sí podemos restar. Pero miren que eso de la resta y no sé qué cosas depende de la forma en que yo haya resuelto mi problema. Entonces, pilas para que no crean ustedes que siempre es como simplemente restar y cosas así. Depende de cómo yo planteé mi problema. Entonces, ahí hay tres formas de resolver el mismo problema. Gráficamente, como pueden ver, uno puede sacar a veces las cosas muy rápido, realmente muy fácil, pero si uno interpreta bien el problema. Sebastián tenía una buena idea, pero no sabía cómo dónde meter los 200. Igual le pasaba a Luis Enrique, ¿cierto? Tenía como una buena idea, pero los 200 no sabía dónde entraban. ¿Cuándo entendimos los 200? Cuando hicimos el diagrama de qué es lo que estaba pasando, hacia dónde se movía el uno contra el otro. Eso, chicos, paremos un par de minutos para que descansen y seguimos ahorita. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con parar? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vayan, tomen agüita o lo que sea y nos vemos en 3 minuticos. Ah, profe, una pregunta antes de irme a receso. Te iba a preguntar acerca de los videos que tú decías que tienen como resuelto los ejercicios. ¿Esos no es que se encuentran, más o menos? En la lista de YouTube de nuestro curso. Eso yo se los paso en los correos que les envío o en los mensajes que les pongo en virtual, ¿en dónde? En Teams. Siempre les pongo recursos de estudio y ahí hay un montón de cosas. Entre esos está la lista antigua de videos de mecánica y está también la lista actual de videos de mecánica. Entonces ahí lo buscas, ahí lo encuentras. Ah, listo, perfecto. Gracias. Listos. Una ventaja de los videos que yo subo a YouTube es que yo les quito como las pausas. Más o menos eso funciona bien.
Entonces, no hay que estar esperando. Una ventaja de los videos es que uno puede repetir todo, pero una desventaja es que uno no puede como buscar como cuando tiene un texto, ¿no? Pero a futuro seguramente uno podrá hacer algo así. Bueno, listo. Otra cosa, chicos, pues no es por asustarlos, ¿no? Pero ¿se acuerdan de las fechas y todo eso que hablamos al principio? En 2 semanas es el parcial, para que no vayan a perder de vista el avance del tiempo, que el tiempo pasa solo. Bueno, quería hacer otro, pero esto es de gráficas. Entonces, no sé si quieren una integración gráfica. Hagamos, miren, el 69 me parece que es un enunciado corto, pero sabroso, pues debe tener ahí como cositas. Entonces, si les parece bien, hagamos el 69, pero antes quiero saber si están ahí. ¿Hay alguien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Listo. Entonces el 69 que tiene dice, ¿qué tan lejos el corredor cuya gráfica de velocidad versus tiempo se muestra en la figura 240 viaja en 16 segundos? Entonces, ¿qué tan lejos viaja ese corredor en 16 segundos? 16 es el final, sino que quedó cortado. La escala vertical de la figura es dada por 8 metros sobre segundo. ¿Cómo harían eso? ¿Cómo harían de una gráfica de velocidad en función del tiempo? ¿Cómo harían ustedes para sacar la posición final? La posición final acá en este punto. O en Área cualquier bajo punto. curva, ¿Con qué, perdón? calculando el área que se encuentra debajo de la curva. Bueno, en este caso las Sí, líneas. perfecto. Es el mismo truco que se hizo ahorita. Si digamos, a ustedes se les piden, por ejemplo, cuánto es la posición en este punto, pues uno calcula el área. ¿Alguien no entiende por qué es el área? Para explicarlo, o para todos es claro, porque es el área. Parece que todos lo entienden. Entonces, listo, sería calcular el área bajo la curva. Y la verdad es que yo no sé, pero quieren que lo hagamos, o sea, es muy fácil, ¿no? Tenemos como simplemente calcular el área de este triángulo, de este primer triángulo, ¿cierto? Luego el área de este rectángulo, pues vamos sumando, ¿cierto? Luego el área de este trapecio, que se puede ver como un rectángulo más un triángulo, y luego el área de otro rectángulo. Yo pues, veo que, digamos, eso ya es fácil, no creo que tengamos que hacerlo, ¿cierto? ¿O ustedes qué dicen? ¿Alguien, ¿Alguien no entiende algo de cómo se haría esto? Para que levante la mano, si no, miramos bien otro problema. Se supone que es de 2 punticos, pero si ven que es súper fácil. Cuando uno empieza a adquirir experiencia, esto también quiero hacerles énfasis. Cuando ustedes empiezan a hacer ejercicios, poco a poco empiezan a realmente entender, porque ustedes no entienden desde la clase ni nada de eso, todavía no entienden, es hasta que puedan hacer ejercicios que entienden. Y después todo se empieza a volver fácil, pero eso no llega mágicamente, o sea, todo el mundo está buscando como una receta. Yo me acuerdo una vez que una estudiante se me acercó, una estudiante me dijo como en tercer corte que, que él no entendía nada, que no entendió nada de física durante todo el semestre, ¿sí? Que ya tenía el examen la otra semana, ¿cuál era el secreto para poder pasar? Y dije, no, pues nada, ya perdió, más bien acepte que ya perdió, porque es que, de verdad, chicos, si existiera una forma hacia el estilo Matrix, ¿no? Que uno se conecta a algo y aprende todo inmediatamente sin tener que hacer trabajo, de verdad que nosotros les daríamos eso porque, pues, es muy ineficiente estar repitiendo algo si hay un método para que en 5 minutos uno lo aprenda todo. Eso no existe. Hasta este momento, en este momento de avance tecnológico de la raza humana, nosotros no tenemos forma de adquirir conocimiento así como absorbiéndolo o durmiendo sobre el libro, poniéndolo bajo la almohada, lo que sea. Eso no existe. Toca hacer ejercicios, toca esforzarse y es la única manera de ganar, ¿sí? Entonces, pues les pido a ustedes que no caigan en esa trampa de pensar que hay una fórmula secreta, ¿no? No hay ninguna fórmula secreta. Toca simplemente resolver esto. Entonces, bueno, vamos a hacer otra presentación que también es de los materiales del... profe, 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 profe. Señora, señora.
podríamos hacer el 69. ¿Este? ¿69? Sí, porfa. Ah, para confirmar que nos da bien con la idea que tenemos. Sí, porfa. Ay, la respuesta no está. No puse la respuesta, pero bueno, no importa. Entonces tendríamos que calcular esas áreas, ¿cierto? Rápidamente. Entonces hagámoslas rápidas, no pasa nada. Primera área. Vamos a calcular el área del primer triángulo. El área de este primer triángulo, esto pues obviamente acá, esto aquí es 2. Entonces el área de este triángulo se le da base por altura sobre 2. Nos dijeron que B sub S vale 8. O sea, cada cajita de estas vale, son 4 cajitas, entonces cada una vale 2. 2, 4, 6, 8. Entonces el área de este primer triángulo sería base, que es 2, por altura, que es 8, 2 por 8, 16, sobre 2. Nos da 8. Entonces, esto es 8. O sea, en este intervalo recorrió 8 metros. Este primer triangulito. Vamos a sacar ahora este rectángulo. Este rectángulo sería la base, que es 9. Entonces la base mide 9 menos 2, da 7. Por la altura, que es 8, 7 por 8, ¿cuánto es? A ver, la tabla del 7. 56. 56. Entonces en este rectángulo, en este rectangulito recorrió 56. Ahora voy a hacer este triangulito chiquito. La base es 3, porque es 12 menos 9, daría 3. Por la altura sería 8 menos 4. Esta es la altura que estoy mirando. 8 menos 4 daría 4, entonces 3 por 4, 12, sobre 2 daría 6. Entonces esto corresponde a 6 metros. Y el rectangulito de abajo sería 3, por la altura que es 4, que es 12, que es la altura que es 4, entonces 3 por 4 da 12. Entonces en este caso recorrió otros 12. Y finalmente nos queda este rectangulito, este cuadradito de acá. La base es 4 porque es 16 menos 12, daría 4. La altura es 4, entonces 4 por 4 es 16, entonces esto, el área es 16 metros. Entonces con esto tu área total sería 8 más 56. Eso, amor. 8 más 56 daría 64, más 6 daría 70, más 12, 82, más 16 daría 92, más 8, 90 más 6 sería 98. ¿Sí estoy bien? ¿Da 98 esto? Sí, profe. Y listo. Entonces mira que cuando tú entiendes esto del método gráfico, pues se vuelve muy poderoso porque tú puedes sacar distancias de gráficas de velocidad en función del tiempo. Aquí está. Simplemente haciendo la integral, pero no haciendo la integral con los símbolos, sino integral gráfica. ¿Está bien, Catalina? Sí, profe, gracias. Listo. Profe, creo que pusiste mal un valor. O sea, en el eje X o T pusiste 9 y ahí es 10. Tienes toda la razón. Sí, señora. Tienes toda la razón. Entonces les queda a ustedes que lo corrijan, ¿listo? Eso quiere decir que esta está mal y probablemente estos también están mal, ¿cierto? Sí, seguramente. Seguramente, porque esos fueron los que se afectaron por eso. Pero bueno, quedó la idea, entonces ustedes lo pueden calcular y pues este también está mal. Pero la idea es la misma, ¿no? Calcular bien las áreas. Entonces, miren, calcular bien las áreas, hay que hacer el énfasis. Muchísimas gracias por avisarme, Ana María. Estoy tratando de aprenderme los nombres y asociarlos a sus voces porque es complicado. O sea, si a mí se me complica un montón no aprenderme los nombres, mucho más si no veo a las personas. Listo. Entonces ahora sí vamos a mirar la otra presentación. Y yo porque les muestro como todos estos tipos de problemas, es para que ustedes se den cuenta que hay muchas maneras de preguntar. Ustedes no se pueden aprender los problemas porque hay infinitos tipos de problemas. Ustedes lo que deben entender son esos conceptos fundamentales del movimiento uniforme, cómo expresar la distancia, ¿sí? El eje, cómo poner las coordenadas, la interpretación geométrica. Con eso pueden resolver los infinitos problemas, pero si ustedes empiezan a aprender problemas, están cayendo en un gravísimo error, porque uno no se debe aprender problemas, uno debe entender el concepto fundamental y eso le permite resolver no solamente estos problemas que están viendo acá, sino problemas nuevos, que es lo que ustedes van a hacer al final, ¿cierto? Que es un ingeniero vive lleno de problemas y su labor es resolver problemas. Básicamente eso es ser ingeniero, ¿sí o no?
hasta incluso cuando uno diseña algo nuevo. Entonces uno está resolviendo un problema, una necesidad, o está optimizando algo, o sea, siempre está resolviendo problemas. Bueno, vamos a ver este que dice. Dice, en la mañana un pajarito está en Tampa, Florida. En la tarde el pajarito está cerca a Orlando, Florida. Entonces el pajarito se trasladó. Dada esta información, ¿cuál de los siguientes enunciados describe mejor la relación entre la magnitud del desplazamiento del pajarito y la distancia que atravesó o que viajó el pajarito? Entonces repito, en la mañana un pajarito está en Tampa, Florida. Bueno, digamos que está en Bogotá. En la tarde el pajarito está cerca a Chía. Con esta información, ¿cuál de los siguientes enunciados describe mejor la relación que existe entre la magnitud del desplazamiento del pajarito y la distancia recorrida por el pajarito? Ojo, porque estamos hablando de desplazamiento comparado con distancia. Amor, Elena, silencio, amor. Gracias. Entonces, la distancia, la dice, la distancia que se recorrió es o más grande o igual que el desplazamiento del pajarito, que la magnitud del desplazamiento del pajarito. ¿Por qué le pone magnitud? Porque recordemos que el desplazamiento puede ser positivo o negativo, porque es un componente de un vector, y entonces si es negativo, pues siempre va a ser más pequeño, ¿cierto? 0 es más grande que -1, y eso es curioso, pero sí, en signos, ya en valor absoluto no. Entonces el A dice eso, que la distancia recorrida es mayor o igual al desplazamiento del pajarito. Voy a tratar de escribirlo en ecuaciones. Entonces, distancia, el A está diciendo distancia es mayor o igual a magnitud de desplazamiento. Segundo, la distancia es menor o igual que la magnitud de desplazamiento. D es menor o igual que la magnitud de desplazamiento. El C dice la distancia que viajó es igual a la magnitud de desplazamiento, o sea, D siempre es igual a esto. El D, la distancia es either less than or greater than the magnitude. Entonces aquí la distancia es o menor o la distancia es mayor, pero nunca es igual. Sí, eso es lo que está diciendo. Y la otra es la distancia es mayor. La distancia es estrictamente mayor. Yo no sé si esto dependa realmente de geometría. Yo nunca he estado en Tampa ni en Orlando, entonces no tengo ni idea. Pero solamente nos dieron como punto inicial y final, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué podrían decir que se cumple? La A, la B, la C, la D, la E. Si no me la sé, la C. Virgen María, dame puntería. ¿Qué harían ahí? Recordemos un poquito también ese problema de la piscina, ¿cierto? ¿Se acuerdan que el desplazamiento total cuando iba y volvía era 0, pero la distancia total no era 0? Entonces podríamos tener una pista por ahí. Vamos a hacer aquí una encuesta. A ver si esto funciona. Profe, ¿puedes subir un poquito el enunciado, por favor? Finalmente lo que te está diciendo es, el pajarito se movió de un lado, de una ciudad a otra ciudad. Con esta información, simplemente con eso, ¿vale? Simplemente diciéndote el punto inicial y el punto final, ¿tú qué puedes deducir? Que la distancia recorrida es mayor o igual al desplazamiento, que la distancia recorrida es menor o igual al desplazamiento, que la distancia recorrida es exactamente igual al desplazamiento, ese tipo de cosas. Eso es lo que te está preguntando. Entonces, ¿cuál de todas esas podrías deducir a partir simplemente? Yo digo que la aprobé. Tú dices que cierto es que no me está funcionando esto de hacerle la encuesta anónima para que no les dé pena. Vamos a ver, lo voy a intentar la última vez y si no, pues toca así. Y no me sale, no me permite hacer nada.
Listo. Vamos a ver cuál es la respuesta. Tengan ustedes su candidato. Vamos a ver. Y entonces, en efecto, es la A. Recordemos que el desplazamiento puede ser mayor o igual. ¿Y eso por qué lo tenemos? Viéndolo de la piscina, ya sabemos que el desplazamiento puede dar 0 cuando la distancia no da 0. Entonces, claramente la distancia, como va sumando siempre lo que caminamos, pues la distancia siempre va a ser mayor. O puede ser igual si solamente me considero en un pedazo. Porque es que, miren, el pajarito puede ir de acá a acá y el pajarito pudo haber hecho esto en línea recta. Entonces, en este caso, el desplazamiento es exactamente igual a la distancia recorrida. Pero ¿qué tal el pajarito ya va así y ve por aquí un gusanito y se lo come, y luego va así, no sé qué, y no sé qué, y luego da vueltas y después lo persigue por aquí un halcón, no sé qué, y llega acá? Entonces el punto inicial y el punto final es el mismo, o sea, el desplazamiento es el mismo en las dos trayectorias, pero la distancia recorrida pues obviamente es mucho mayor. ¿Está bien? Entonces, o puede ser que el pajarito haya ido y haya vuelto, y haya ido y haya vuelto, y al final terminó allá, en la otra ciudad. Entonces miren que la distancia recorrida siempre va a ser mayor o igual que el desplazamiento. ¿Listo? Listo. Muy bien. Entonces dicen ahora, un carro de carreras que viaja a rapidez constante, ojo que speed es rapidez, no velocidad. Velocidad es velocity, speed es rapidez, rapidez es la norma de la velocidad. O sea, cuando les dicen a usted la rapidez, les dicen, digamos, va a 30 kilómetros por hora, pero ustedes no saben hacia dónde va. Entonces les dieron la rapidez, la norma, pero no les dieron la dirección. Entonces no tienen el vector velocidad. Entonces dice, un carro de carreras que está viajando a rapidez constante hace una vuelta alrededor de un círculo de radio R en un tiempo t. La circunferencia de un círculo está dada por C igual a 2pi por R. Entonces la pista es circular, la circunferencia o el perímetro es 2pi por R, donde pues R es el radio, y nos dijeron que se demoró a rapidez constante un tiempo t en dar la vuelta. Entonces, ¿cuál de los siguientes enunciados relacionados con este carro es verdadero? Entonces, el desplazamiento del carro no cambia con el tiempo. ¿El desplazamiento cambia o no cambia? ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. Si alguno de estos cambia en el tiempo, pues el desplazamiento cambia. Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Si cambia o no cambia el desplazamiento? No, no cambia, no. Pues sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que lo que cambiaría sería el tiempo, que se demore ir de un punto a otro. Va cambiando en el tiempo, pero mira que a medida que va cambiando el tiempo, pues su posición también va cambiando, ¿cierto? Digamos que si él arranca, yo sé cuál es el concepto que tiene y está casi bien. Digamos que él arranca acá. Cuando viene acá, el desplazamiento tiene un valor. Cuando viene acá, tiene otro valor. Cuando viene acá, otro valor, otro valor, otro valor. Cuando es el tiempo completo, pues él vuelve acá, el desplazamiento nos da 0. Pero si ves que a medida que va pasando el tiempo, pues el desplazamiento va cambiando, ¿cierto? Ah, ya. Perfecto. Entonces, ya que quedó claro, entonces este yo pensaría que es falso. El B, la rapidez, la velocidad instantánea del carro es constante. ¿Ustedes qué dirían? ¿La rapidez es constante? La velocidad, perdón, el vector velocidad es constante. Voy a pintarla. La velocidad siempre es tangente a la trayectoria, entonces en las curvas sobre todo. Entonces aquí va en esta dirección y acá va en esta dirección. Estos dos vectores miden lo mismo, porque nos dijeron que la rapidez, o sea, la norma, es igual. Entonces, no sé, pongámosle 20 y esto mide 20. ¿Ustedes dirían que ese vector no cambió o sí cambió? Sí, cambió. ¿Por qué? Si siempre vale 20 la norma. Porque también cambió de dirección. Perfecto, o sea, ojo, en un vector hay varias formas de cambiar. Una, cambiar la norma, que esta no cambia acá. Otra, cambiar la dirección, digamos el vector unitario. Entonces aquí no está cambiando la norma, pero sí está cambiando la dirección. Entonces esta es falsa. C, la rapidez constante del carro es la misma sobre cualquier intervalo de tiempo. La rapidez promedio, es que rapidez constante. La rapidez promedio del carro es la misma sobre cualquier intervalo de tiempo. O sea, más o menos como que la distancia recorrida en cada intervalo de tiempo es la misma. Pues nos dijeron esto, ¿no? Constant speed. Y si la rapidez es constante, pues
Si la parto en pedacitos, sigue siendo constante, ¿cierto? Sí. Entonces esta de pronto. Después dice, la velocidad promedio del carro es la misma sobre cualquier intervalo de tiempo. Entonces, velocidad, vector tenemos acá. Entonces, ¿ustedes qué dirían? De acuerdo a lo que vimos acá. Saquemos el promedio, digamos, entre dos puntos. Voy a pintar dos puntos de morado. Entonces voy a coger de negro, perdón. Este punto y este punto. La rapidez promedio aquí, yo pues digamos que hago como un promedio de, esta es mi posición final, esta es mi posición inicial, este es el vector que va de un lado al otro, lo divido entre el tiempo, entonces digamos que va a ir como en esta dirección. Y si ahora cojo este punto y este punto, los resto, me da un vector que va como en esta dirección. Entonces, estos dos vectores miden lo mismo, tienen la misma longitud, pero tienen diferente dirección. Entonces, podríamos decir que el D es verdadero o es falso, siendo que el vector cambió de dirección. Es falso. Es falso, ¿cierto? Es muy importante distinguir si algo es un vector o no. Y los vectores pueden cambiar por cambiar dirección. Y finalmente tenemos la E. La rapidez promedio del carro sobre cualquier intervalo de tiempo es igual a la magnitud de la velocidad promedio sobre el mismo intervalo de tiempo. Esto es como las definiciones, ¿cierto? Uy, no se les ha devuelto a ustedes allá. La pantalla está súper desactualizada, yo ya la tengo sin zoom. Ya. Entonces, ¿qué dirían? El E. La rapidez promedio del carro sobre cualquier intervalo de tiempo es igual a la magnitud de la velocidad promedio sobre el mismo intervalo de tiempo. Opa. Ay, la embarré. Entonces ahí uno tiene que tener cuidado porque, por ejemplo, cuando yo tomé estos dos puntos, por ejemplo acá, esta velocidad que yo tengo acá, esta norma, pues no necesariamente va a coincidir con la rapidez con la que eso está girando, ¿sí? La rapidez puede ser aquí chiquita, bueno, digamos, tener un valor pequeño, un valor pequeño, un valor pequeño, un valor pequeño, un valor pequeño. Si lo cojo en todo este intervalo, pues yo tendría que sacar la distancia que recorrió sobre el tiempo y miren que la distancia que yo recorrí en este tiempo, que es de un círculo, pues es completamente diferente a aproximar. Voy a utilizar otro color. La distancia sobre el círculo es diferente a tomar la distancia sobre esta línea recta. Entonces, evidentemente, esas dos normas de esos dos valores no van a coincidir. Entonces, esta también es falsa y finalmente la que nos queda como verdadera es la C. Y aquí está corrido, eso es culpa de PowerPoint, pero aquí está corrido, pero la verdadera es la C. Y yo creo que ya paremos acá, ya no podemos continuar más, nos quedan apenas 2 minuticos y de pronto nos pasamos. Aquí quedan más problemitas, yo les voy a poner esto en la página de presentaciones para que ustedes los puedan tratar también y jugar con estos problemas que también vienen como del libro. Entonces, pues listo chicos, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda pueden hacerla ya mismo. Espero que estén bien. Ya debieron haber cogido el ritmo, ¿no? Ustedes de estudio. Por favor, no olviden tener el libro de física para poder leer, estudiar, preparar la clase. Ahorita les abro el quiz un poco más tarde, el quiz sobre cinemática unidimensional, para que lo presenten durante pues, varios días cuando quieran. Recuerden que pues recomendado el Sears, que ustedes ponen Sears Física 1 PDF ahí en Google y pues PIN, ahí está. Y hay otro también muy bueno, la serie Schaum, también les recomiendo, de física y de matemáticas, de cálculo integral, de todo eso. La serie Schaum son unos libros muy buenos que tienen como la teoría muy resumida y tienen muchísimos ejercicios. Entonces tiene, no sé, para este capítulo de física mecánica cinemática unidimensional, tiene 50 ejercicios. De esos 25 están resueltos con procedimiento y otros 25 tienen las respuestas. Entonces son cosas muy buenas porque ustedes cogen un ejercicio esos resueltos, lo resuelven ustedes, si no pueden van y comparan con el procedimiento y entienden cuál fue su error. Entonces también pueden buscar estos libros de la serie Schaum y no solamente existen para física, sino también para cálculos, ¿sí? Para programación, o sea, para un montón de cosas existen los libros de la serie Schaum, también se los recomiendo. Y bueno, entonces cuídense,
Espero que estén muy bien. De todas maneras, tengan en cuenta que se están muriendo 300 personas al día, aunque ya parece que un montón de gente cree que no pasa nada y como la que las vacunas lo relajaron. Están muriendo 300 personas al día. Síganse cuidando, no solo por ustedes, la probabilidad de que a ustedes les pase algo grave es baja, no es nula, pero es baja, pero pues también lo hacen por sus familias, ¿no? Entonces, pues seguir teniendo las medidas de distanciamiento y todo eso, porque eso no sobra. No hay que hacer esa apuesta. Nos vemos. Feliz fin de semana. Chao, profe, gracias. Gran pregunta. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Un gusto. Chao, profe. Dime. Chao, ¿El éxito. hasta qué día está abierto? ¿O Señora, ¿qué? el quiz hasta qué día va a estar abierto? Pues como para saber. Yo creo que también lo voy a dejar hasta la mañana del lunes, ¿sí? Yo creo que también voy a hacer eso, entonces yo creo que va a estar como hasta máximo hasta las 10 de la mañana del lunes. Ok, listo. No es una promesa, pero voy a ver, yo creo que sí, ¿listo? Bueno, profe, gracias. Feliz fin de semana. Sí. Igualmente, que estén muy bien. Chao, profe, Bueno, gracias. hasta pronto. Chao, Chao, profe. éxito. Chao, profe. Chao, que estés muy bien.